Hola, ¿cómo están? Listo, sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien, pues nuevamente aquí estoy saludándoles, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar un tema, la verdad es que es un tema muy, muy padre. Eh, Tiene por nombre dones bien usados, ¿verdad? Regálme un minuto, vamos a orar. Papá, hoy en el nombre de Jesús, Señor, entiendo, Dios, que la palabra que tú nos estás dando, Señor, es para edificación de tu cuerpo, Señor, edificación de tu iglesia, edificación de cada uno de los corazones de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú seas, bendito Dios, poniendo esa semilla en sus corazones, en esa tierra fértil, la cual a su tiempo estará dando un fruto sumamente abundante, Dios. Te doy las gracias, Señor, porque hoy me permite, Señor, presidir este devocional, Señor. Te doy las gracias, Dios, porque tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y así mismo, Señor, te pido que hables por mí, que me des ese denuedo, esa palabra correcta en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero comenzar con una escritura que viene ahí en Romanos 12, del verso 6 al 8, y dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y quiero detenerme ahí un momento y te voy a pedir que si puedes, tienes un cuaderno ahí a tu lado, puedas apuntar esta palabra, según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada. Muy bien, y sigo, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. Muy bien. Saben, los dones pueden ser comparados. Yo quiero compararlos hoy como las gotas del agua cuando llueve, ¿verdad? Que cuando caen, de poco en poco van formando charcos, cauces, arroyos, ríos y finalmente fuertes y furiosos mares, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este ejemplo, muchachos, podemos definir que todo desciende de lo alto, como dice ahí en Santiago 1:17, ¿verdad? Todo desciende de lo alto. Y entonces, la única finalidad que tiene Dios es en beneficiarnos, es en que no solamente nosotros seamos beneficiados, sino que todos aquellos que participen de los dones que nosotros obtenemos sean beneficiados también. Y bueno, te mencioné hace un momento Santiago 1:17 y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Estábamos hablando de gotas de agua, ¿verdad? Estábamos hablando de lluvia. Entonces, dice, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y quiero hacer aquí un pequeño entrecomillado. Mira, lo que el Señor te ha entregado no es por equivocación. No fue de Tin Marín de Dopingüe. El Señor sabía que te tenía que entregar ese don y sabía qué efecto iba a hacer en tu vida. Amén. Y mira, si nos vamos allá a Mateo, que es 25, Mateo 25, del verso 14 al 30, vamos a encontrar al Señor Jesús nuevamente dándonos cátedra a través de una parábola, ¿verdad? La parábola de los talentos. Y para no leerte todos estos versos, te voy a dar un poco de contexto. Dice que habían tres hombres a los cuales se les había entregado cierta cantidad de dinero. Y entre ellos, por supuesto, hubo una persona negligente que tuvo miedo, que escondió ese talento, que lo guardó, lo puso en una cajita bien bonita, le puso un moñito, lo escondió, lo guardó. Y sabes, cuando vino su señor, les pidió cuentas a todos ellos del dinero, o bueno, de la cantidad económica que se les había entregado a ellos para su responsabilidad, ¿verdad? Y sabes, él le dijo, no, pues mira, la verdad es que yo tuve miedo de ti porque yo sé que pues eres fuerte, ¿verdad? Tú ciegas donde no has sembrado, o mejor dicho, cosechas donde no has sembrado, y la verdad, pues yo tuve cuscús, y la verdad, pues aquí está, ¿no? Así como, ahí tienes tu don, yo no he hecho nada, pero no te preocupes porque está en buen estado.
¿verdad? Más sin en cambio, las otras dos personas a las cuales se les había entregado esta cantidad económica o una cantidad diferente, ¿qué crees que hicieron? Ellos lo invirtieron, ellos lo trabajaron y dieron intereses, dieron fruto de lo que habían trabajado. Amén. Entonces, mira, me encanta porque las personas, bueno, a una de las personas a la cual había multiplicado al doble de lo que el Señor le había entregado, lo que el Señor le había dado como un encargo, a esa persona se le añadió lo que aquel que no pudo o no quiso trabajar. Qué tremendo, ¿no? Y mira, es bien importante que entendamos esto a esta altura de esta enseñanza. Al que más se le confía, más se le demanda. ¿Sale? Y sabes algo, nosotros fuimos todos, fuimos bendecidos con diferentes talentos y virtudes. Y yo te quiero hacer una pregunta. Obvio, no quiero que me la contestes así abriendo el micro y toda esta onda, pero sí me gustaría que te lo contestaras en tu corazón. ¿Qué es lo que sabes hacer mejor? ¿Qué es lo que sabes hacer mejor? ¿Verdad? Y sabes, eh, la palabra nos enseña que a cada uno se nos entregó un don según nuestra capacidad, según nuestra sabiduría y según las necesidades que hay en la iglesia. ¿Ok? Por eso dice también la escritura que nosotros, o mejor dicho, que la iglesia es comparada a un cuerpo. No puede haber dos corazones, no puede haber cuatro ojos, no puede haber cuatro manos, no puede haber seis piernas, ¿verdad? No. Y con esto te quiero dar un ejemplo todavía más centrado en la escritura. Dice, bueno, este ejemplo que te voy a dar está enfocado en Pedro, Pedro el celote. Mira, ahí en Hechos 2, en el capítulo 2, en el verso 14, nos habla, ahí de hecho tu Biblia tiene que tener un subtítulo que dice primer discurso de Pedro, primer discurso de Pedro, y dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Estás notando cómo está hablando Pedro? Mira, te quiero dar un poco más de contexto de Pedro. Pedro es el mismo Pedro que había sido tomado de un puerto donde había estado pescando, ¿ok? Pedro es aquel que había caminado en el mar y dudando se había hundido. Ajá. Había negado a Jesús y había regresado al puerto donde Jesús lo había sacado. Estamos hablando de ese mismo Pedro, ¿eh? Entonces, me encanta porque es, Pedro en ese momento se estaba levantando con los 11 delante de una multitud. ¿Y sabes cómo estaba hablando? Estaba hablando como teniendo autoridad. Estaba hablando de parte de Dios. Y pudiéramos pensar que tal vez los errores que habían cometido lo habían alejado del propósito o había dejado de lado sus dones. Y sabes, en algún momento yo siento que en el corazón de Pedro existió esa duda de haber dicho, no manches, o sea, ¿de qué me sirvió estar caminando con Jesús? ¿De qué me sirvió estar yendo con él si lo negué, si dudé, ajá, si me regresé al puerto? Pero más sin en cambio, lo que vivió este Pedro fue un proceso. Fue un proceso que, por supuesto, la finalidad es que él pudiera detonar los dones que existían en él. Y llegando a Hechos 2, se hicieron visibles esos dones, ¿verdad? Lo más tremendo de todo esto es de que la gente se quedó impactada porque en ese momento el Espíritu Santo había descendido sobre de ese lugar, ¿ok? Y cuando Pedro comenzó a hablar, yo supongo que todos se quedaron atónitos. Dije, no manches, ¿es el celote? Es aquel que hablaba con puras groserías. Es aquel que dudó y se hundió. Es aquel que dudó de Jesús. Perdón, que negó a Jesús. Y hoy yo te quiero decir esto. Mira, el, el que tú pases por procesos, el que tú pases por situaciones difíciles, no quiere decir que el Señor no te ha entregado un don o una capacidad, aunque muchas veces no lo hemos descubierto. Tal vez si tú digas, no manches, pues a mí que Dios, que el Señor que me mandó a hacer, ¿no? Pues yo nomás voy a la iglesia, recibo y me voy a mi casa y pues ya, ¿no? Sí, siento que me ha ido más chido, siento que vendo más, siento wow, cuando lloro me siento con mucha paz,
Pero ya, o sea, yo la neta no entiendo nada de esto de los dones. Yo supongo que Pedro en algún momento se sintió así de extraviado, pero Pedro sabía, escúchame bien, que la necesidad que él tenía era en Jesús. A diferencia de que tal vez hay mucha gente que no entiende esta parte porque pues solemos ir a la iglesia, pero no solemos orar o entrar en comunión. Y sabes, conforme más oremos y entremos en comunión, notaremos más la necesidad de Jesús. Amén. Mira, yo te quiero platicar un poquito porque yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia de Tepito, ahí en el Triángulo hace unos años. Ajá. Y la verdad es que desde que yo llegué, bueno, desde antes de llegar a la iglesia, mejor dicho, yo empecé a tener cierta necesidad de orar mucho porque tenía unas situaciones bien duras en mi familia. Y recuerdo mucho que cuando yo llegué, mejor dicho, en mis oraciones, yo le decía, no, pues mira, si tú me ayudas con este problema, yo te voy a servir, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a entregar a mi familia, yo voy a cambiar, porque era un cabezón, pero de primera. Bueno, sigo siendo cabezón, pero ya no de los malos. ¿Ok? Entonces, sucede que cuando llego a la iglesia, pues veo un grupo de personas, ¿sale? Que eran como el grupo personal del pastor, el grupo de liderazgo, ¿sale? Y en mí se enciende un fuego de decir, yo quiero en algún momento, porque obvio yo los veía como ese ejemplo, yo los veía como, wow, no manches, hacen cosas que humanamente hablando, podía ver la virtud que Dios había puesto en ellos, los dones, las capacidades, y decía, wow, yo quiero estar ahí en algún momento, en algún día. Y sabes, comencé a desarrollar un sentido del servicio que me apasionaba. Me apasionaba tanto que aunque sin ser líder, en ese tiempo, pues si había administración, ahí me tenías hasta el frente viendo qué se ocupaba. Ajá. Y la neta, ahora sí como decimos nosotros, pues era arroz de todos los moles. Pero, ahí te va la buena, pero este fuego comenzó a entablarse de tal manera que decidí que mis acciones pesaban más que la gracia de Dios. Tómala. Pensé que mis acciones pesaban más que la gracia de Dios. Y recuerdo que yo cometí un error, muchachos. Ujú. Yo estaba sirviendo en ese tiempo con mi esposa como apoyo en una célula. Ajá. Y le di las gracias al pastor porque pensaba que mi pecado pesaba más que mi salvación. O sea, yo me sentía acusado, me sentía así como Pedro, así como, sí, no manches, negué a Jesús. Ajá. Y yo recuerdo mucho que cuando yo me empecé a platicar con el pastor Iván de esta situación, estábamos en un cuarto donde daban escuelita. Y ¿sabes qué sucedió? Que en ese momento, cuando yo terminé de hablar con el pastor Iván, yo iba saliendo de ese salón y el pastor, nunca se me va a olvidar lo que me dijo y a la fecha yo lo practico, es, Gerard, es por gracia y no por frutos. ¿Y te acuerdas de la primera frase que te dije que apuntaras? ¿Qué decía? Decía, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada. Y aquí, ¿no? Es donde yo te mencionaba que el Paz en ese momento me dijo que era por gracia y no por frutos. Y la neta es que no lo entendí. Seguí caminando y caminando y caminando, de proceso en proceso y de poco en poco, comencé a salir de mis decisiones erradas. Es muy similar a lo que Pedro vivió. No me estoy comparando con Pedro, te lo aclaro. ¿Ok? Pero hoy otra pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Qué ¿Tú crees que es por gracia o crees que es por fruto? Pregúntate si hoy haces algo en la iglesia, pregúntate si tienes la oportunidad de orar por alguien, pregúntate si tienes la oportunidad de compartir la palabra, pregúntate si tienes la oportunidad de ser mejor papá a través de que has comenzado a seguir al Señor Jesús, pregúntate si tu manera de hablar, de caminar, de actuar, de confiar ha cambiado a través de conocer al Señor Jesús. ¿Sabes? Hoy te lo quiero decir, es por gracia, no por frutos. El Señor ha añadido gracia a tu vida. Y eso nos ha llevado a caminar de una manera distinta. Nos ha llevado a ver la vida de una manera bien diferente. Lo que Dios nos ha entregado es con la única finalidad de que tengamos conciencia y responsabilidad de lo que nos fue confiado. ¿Sí? Porque la neta es de que muchas veces pensamos que
híjole, no, yo no comparto en una célula, no, pues es que ya no quiero porque no, la verdad es que de qué sirve que yo le hable a la gente que va a mi puesto o que va caminando en la calle, de qué sirve que yo le diga Dios te bendiga, si la neta, pues no me toman en cuenta para servir en una célula. No, mejor ya no lo hago. No, más sin en cambio entiende algo, que lo que el Señor te ha entregado, tienes que tener responsabilidad y sabes, tienes que empezar a invertirlo, tienes que empezar a explotarlo. No lo guardes, no guardes eso, no te quedes callado, empieza a caminar conforme a lo que ha sido diseñado. ¿Ven? Fíjate, es muy importante que el don que nos ha entregado, que se nos ha entregado, como te lo mencionaba, sea invertido. Y te voy a dar un ejemplo bien claro que justamente viene en el primer verso que leímos. Dice que la profecía debe de ir acompañada de fe. O sea que cada que tú entiendas que el Señor te está empezando a ocupar, así diciéndole buenos días al que antes te caía gordo, tienes que hacerlo con la convicción que el buenos días va a decir, este vato no me hablaba, pero desde que está conociendo de Dios, su carácter cambió. Yo quiero de lo que él tiene. Amén. Dice que el servicio, que el servicio debe de estar acompañado de actos de asistencia. Hermano, todos servimos en algún área de la iglesia. Entonces, si el día que te toque acomodar las sillas, no vayas con la cara y digas, es que tal vez las sillas y las avientes y no, es que yo no quería, yo quería lavar los baños o yo quería barrer. No lo sé, ¿sabes? El Señor de alguna manera te está ocupando. Lo que tienes que hacer es decir, venga, estoy viviendo un proceso del cual estoy detonando el talento que me fue entregado y yo sé que ese talento será multiplicado. Amén. Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro y es contrario a lo que vivió este Pedro. Y vamos a hablar un poquito de Salomón. Ahí en 1 Reyes 3:10 al 15 dice así: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, le pidió sabiduría, y le dijo, Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, porque, perdón, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. ¿Han escuchado la palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Estaba aplicando en la vida de Salomón. Estaba aplicando en la vida de Salomón. Ok, dice, y tú también te has dado, permítanme. Ok, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, y si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué padre se escucha, ¿no? La neta, ¿cuántas veces hemos orado y hemos dicho, Señor, dame la sabiduría como la de Salomón? Señor, bendíceme como a Salomón con riquezas. Y qué padre, ¿no? Porque la neta sirve de aliciente para muchas cosas, pero si conociéramos el contexto es que Salomón regó al tepache, ¿sale? Y se alejó del camino de su padre, como le había dicho el Señor. Le dijo que se mantuviera en el camino como su padre. Y Salomón se desvió, ¿verdad? Salomón se dejó llevar por sus deseos y dejó de servir a Dios y de seguir el camino de su padre David. O sea, echó a perder los dones que se le habían entregado. Mira, esto, esto salió de mi cosecha, perdón. Dice, los dones en manos correctas se edifican, en manos incorrectas destruyen el propósito de la gracia. Te lo voy a volver a leer. Los dones en manos correctas se edifican, en manos incorrectas destruyen el propósito de la gracia. ¿Entiendes? Eh, lo que había hecho Salomón al alejarse de todo lo que el Señor le había mandado era estar echando a la basura lo que Dios le había dado en sus manos. Mira, por un momento te hablé del proceso y la finalidad de un buen don aplicado en la vida de Pedro. Y con esto te quiero decir que te enfoques en invertirlo.
o en ejercitarlo. No sea que cuando se te pidan cuentas de él, se te sea quitado y entregado a otro. En pocas palabras, resumiendo todo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo lleves reuniéndote o conociendo de Dios, pero si estás en la posición en la cual dices, no, yo mejor tengo un perfil bajo y mejor nada más vengo los miércoles o los domingos y me siento y alabo y me voy a mi casa y no pasa nada. No, ¿sabes? En el momento que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, el Señor está añadiendo a nosotros dones, talentos y virtudes. Amén. Entonces, conforme nosotros empezamos a caminar y a conocer de Él, empezamos a desempeñarnos a través de esos dones y esos talentos y esas virtudes. Pero si tú decides, no, pues mira, como yo te dije en la ciencia pasada, ¿no? Que me tocó dar, si tú decides ir a la iglesia, tomar palabra, profecía e ir y guardarla en tu closet, pues se oye bonita, pegarla en tu pared, no va a pasar nada. Pero más sin en cambio, si empiezas a detonar eso y empiezas a invertirlo y empiezas a caminar en ello, ¿sabes? Verás un fruto. Y cuando el Señor nos pida cuentas, podemos decir, mira, aquí está, mira, tú me entregaste esto, pero yo te estoy entregando esto, ¿sale? Me entregaste, por un ejemplo, ¿no? Ahorita estoy en una transición de dejar de estar en el tema del audio, ¿ok? Y estamos en un proceso, ¿sale? Cuando yo llegué a este tema del audio, ¿qué crees que sucedió? Que en ese tiempo no había nadie. Me dejaron como el borras, así que ahora ahí te ves. Yo llevaba como un mes capacitándome y ahora ahí te ves, ahí me dejaron. Y sabes, hoy gracias a Dios tenemos un equipo grande, ¿sale? Tenemos gente dispuesta, con un corazón a dar todo de ellos. Entonces, es un similar al ejemplo que te quiero dar. Mira, ya por último, eh, te estaba diciendo algo, ¿no? Me llama mucho la atención. Dice, porque al que mucho se le confía, mucho se le demanda. Eso viene ahí en Lucas 12:48. Solamente te voy a leer la última parte donde dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más se le pedirá. Y te voy a volver a decir la palabra que te dije en principio. Los dones podrían ser comparados como gotas de agua, que cuando caen forman charcos, cauces, arroyos, ríos y finalmente fuertes y furiosos mares. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Quiero que hagas conciencia en esto. Los dones que el Señor te ha entregado, ¿qué están formando? Charcos, porque los charcos se secan. Los cauces dejan de fluir. Los arroyos, si se alimentan, se convierten en ríos. Y el río desemboca en fuertes y furiosos mares. Lo que Dios ha puesto en tus manos no es algo ligero. Lo que Dios ha puesto en tus manos no es algo que podamos decir, no, pues ahí muere, ¿no? No puedo con esto. Porque el Señor no le entrega nada a nadie que no pueda sostener. Amén. Y bueno, habiéndote dicho esto, me gustaría mucho que pudiéramos orar. Papá, hoy en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Yo sé y entiendo, Dios, que tal vez podemos haber personas que no entendemos si tenemos un don o no. Tal vez y llevo tiempo, Señor, caminando a ciegas, pero hoy quiero, Señor, que tú confirmes esta palabra en mi vida. Llévame, Señor, a caminar en fe. Llévame, Señor, a que todo aquello que has puesto en mí, Señor, pueda ser detonado, invertido, sembrado y ejercitado en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que pueda venir el enemigo a quitar de mí, Señor, esas fuerzas, esas ganas, Señor, esa convicción, Dios, que tú has puesto en mi corazón hoy. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada persona conectada en este devocional y creo, Dios, que hoy está viendo un remover en nuestros corazones. Hoy está siendo agitado nuestro corazón y quitando todo aquello que no nos sirve y sacando a la vista, Señor, esos dones, esos talentos, Dios, en el nombre de Jesús. Te agradezco, papá, porque tú eres fiel, porque tú eres nuestro Señor, porque tú no te equivocas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, del Padre de las luces.
Y si tú, Señor, has decidido darnos un don, un talento, una virtud, Señor, tal vez como una persona que va y recibe en la iglesia, tal vez si enseñamos, tal vez si capacitamos, tal vez si lideramos, tal vez como padres de familia, tal vez como madres de familia, tal vez como jefes, tal vez como empleados. Tú, Señor, síguenos guiando, enseñando y capacitando. Que ese don que tú has puesto en nuestras manos pueda ser detonado y pueda ser llevado a otro nivel de fe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.